Buenos días amigos, bienvenidos al último taller del nivel 1. En este caso, como lo prometido es deuda, habíamos hablado de que iniciaríamos con todo el proceso relativo a el inicio o construcción de tablas dinámicas. Para hablar de tablas dinámicas debemos entender cómo funciona todo el proceso de tablas dinámicas. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es un resumen de data o de información o de bases de datos que lo que hace es aligerar el proceso de sumas, autosumas, completados y filtros, en el cual vamos a poder utilizar filtros avanzados y filtros sencillos. Cuando hablamos de tablas dinámicas solamente vamos a poder utilizar conceptos de valor relacionados a títulos y valores. Lo primero que encontramos entonces en una tabla dinámica es un cuadro que se nos habilitará en la parte derecha una vez insertada, en la cual vamos a encontrar una estructura como esta, donde tendremos entonces toda la información de data o de campos que contengan título insertadas en un campo, en un valor, en la cual aquí nos van a aparecer en la parte superior toda la información que tengamos relativa al cuadro. Por ejemplo, todos los títulos que tengamos de una base de datos nos van a aparecer en esta parte de acá arriba. ¿Para qué? Para identificar qué celda, qué columna estamos utilizando para los datos. Luego vamos a encontrar una división posterior que la vamos a encontrar de la siguiente manera. En la parte inferior de la tabla dinámica vamos a encontrar entonces una clasificación de datos donde el primer dato que encontramos, que es esta celda que vamos a encontrar acá, vamos a ponerla de rojo, o este cuadro de rojo, lo que va a hacer es traernos solo lo que van a ser filtros, no información, filtros. Obviamente esos filtros contienen datos, pero solamente va a ser a nivel de filtro mayorista no visible en su mayoría. En el segundo cuadro vamos a encontrar entonces un indicador, que es el indicador de columnas, donde vamos a encontrar realmente es la información que va a tipo filas. Entonces, la información que encontramos, que se llama columnas o información de columnas, es la que nos va a quedar de manera horizontal. El filtro, que es el que definimos, va a quedar en una partecita arriba de la tabla dinámica, simplemente a nivel de dato. Vamos a encontrar luego una información de datos que va a ser solamente los títulos o data información, que es la que va a quedar a nivel fila, que para nosotros entenderlo más claramente va a ser una columna. Entonces, esa parte que es el indicador de columnas va a ser una fila completa y el indicador de filas va a ser una columna. ¿Por qué? Porque normalmente para Excel una celda hacia la derecha es una columna más hacia la derecha, pero se ve como si fuera simplemente una fila. Y vamos a encontrar un vector adicional, que es el vector de valores. Acá es donde el sistema va a reconocer o va a meter todos los valores de suma. Acá los va a meter exactamente todos esos valores de suma, donde él va a decir, vea, en este caso simplemente vamos a sumar, vamos a promediar, vamos a contar o vamos a hacer cualquier operación matemática que a usted le interese con los datos que tenemos en esta parte azul. Listo. En este caso vamos a utilizar uno de los talleres que ya hemos utilizado, que utilizamos en la semana 1, para hacer el ejemplo, ya que la parte que nos corresponde a nosotros es para este último taller hacer una tabla dinámica con el último taller montado, que es el de la 3, donde están las bases de datos por comisiones con los bonos 1 y bonos 2 que ya habíamos resuelto en una ocasión anterior. Vamos a abrir. Entonces tenemos una base de datos, como mínimo lo que necesitamos, que tenga uno o dos valores de columna. Vamos a nuestra base de datos y vamos a encontrar entonces que tenemos una base de datos donde dice referencia, fecha, altura. Una tabla dinámica siempre tiene que tener encabezado. Si por algún motivo la tabla que voy a insertar no tiene encabezado, no me va a dejar continuar con el proceso. Por ejemplo, precio de venta. Vamos a borrarlo y vamos a insertar una tabla dinámica. ¿Cómo se inserta una tabla dinámica? Vamos a la opción insertar y vamos a encontrar la opción tabla dinámica. Cuando le damos clic, él normalmente
reconoce el área que tiene datos donde estamos parados. Si no lo reconoce, simplemente seleccionamos el área y hacemos el mismo proceso, insertar tabla dinámica. En la primera opción, lo que nos pone es la hoja en la que estamos, que es base de datos, y el rango que hemos seleccionado. Si queremos, podemos modificar el rango nuevamente dándole en esta alternativa. O podemos utilizar una fuente de datos externa, que es cuando manejamos una base de datos SQL que llamamos por medio de la función. Para el proceso, entonces, él nos va a indicar la tabla o el resumen la quiere en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En este caso le vamos a dar una nueva hoja de cálculo. Al darle a aceptar, lo primero que nos dice es el nombre del campo de la tabla dinámica no es válido para crear un informe de tabla dinámica. ¿Por qué? Porque él no puede reconocer un valor sin título como una columna válida. Entonces simplemente regresamos y le damos el nombre que tenía. Hacemos nuevamente el mismo proceso e insertamos la tabla dinámica. Le damos entonces nueva hoja de cálculo. Hemos creado una nueva hoja de cálculo a partir de una base de datos que ya manejábamos. Entonces, veamos, en la primera parte o en el primer rectángulo encontramos todos los títulos que tienen las columnas, como lo habíamos visto en la primera representación en Paint. En la segunda o en la primera opción de filtro, solamente vamos a encontrar información tipo filtro. Como lo podemos ver columnas, filas y valores. Ya habíamos visto entonces. Resulta que para nuestro primer taller nosotros necesitamos identificar el número de cédula del vendedor, el nombre del vendedor, la cantidad de ventas y cuánto fueron las ventas por ese vendedor. Para lo cual empleamos una función llamada sumar sí o la función es sumar. En este caso vamos a hacer lo mismo de una manera más rápida. Entonces, lo primero que nos pide es que traigamos el número de cédula del tercero o del vendedor. En este caso no lo tenemos. Busquemos el número de cédula, pero tenemos una base de datos donde están todos los números de cédula. Bueno, para este caso no vamos a necesitar tanto el número de cédula, p.m. sino que vamos a necesitar solamente el nombre o el tipo de venta y el vendedor. Bueno, en esta base de datos lo primero que vamos a hacer es traer el nombre del vendedor o el vendedor. Ojo, si yo coloco el vendedor en columna me va a aparecer tipo fila. Vean que no me apareció de una manera horizontal. Si yo los quiero vertical, bajo el nombre del vendedor a donde dice fila y me va a decir, vea, estos son los vendedores que usted tiene actualmente o los que tiene registrado como ventas en su base de datos. Adicionalmente, ¿qué queríamos? Cantidad de ventas. Si nosotros nos damos cuenta, en la base de datos vemos que tiene precio de venta, superficies. Bueno, independientemente de esto, yo puedo decir que me cuente cuántas veces aparece Pedro y básicamente va a ser lo mismo que decirnos cuántas veces vendió. Vuelvo y cojo el vendedor y lo arrastro a valores. Automáticamente él me dijo, vea, estoy contando, como pueden darse cuenta aquí dice cuenta. ¿Cuántas ventas tiene Carmen? 477. Verifiquemos acá en la base de datos. Vamos a hacer un filtro sencillo y vamos a decir Carmen. Seleccionémosla y nos vamos a dar en la cuenta en la parte de abajo de nuestro Excel que dice recuento 477. Entonces, ya hicimos lo primero que nos habían pedido en el ejercicio inicial en menos de un segundo. Lo segundo es que necesitamos saber cuánto o a cuánto ascendió el total del valor de las ventas. ¿Cómo se llama mi columna de ventas? Mi columna de ventas se llama precio de venta. Vamos a traer el precio de venta. Precio de venta y lo arrastramos a la opción que dice valores. Automáticamente él lo que hizo fue traernos el valor del precio de venta, que muy seguramente si lo comparan con la información que tiene de bases de datos del primer ejercicio va a dar exactamente el mismo valor. Aquí lo seleccionamos y le decimos que nos los pongan números para que identifiquemos más fácil los valores. Listo. Bueno, ya tenemos nuestro primer valor. Seguimos verificando y nos dice, bueno, queremos ver por ejemplo solo los que cumplieron un presupuesto de valores superiores
a 550. En este caso, básicamente todos cumplieron el presupuesto, entonces no hay ningún inconveniente. Adicionalmente, queremos ver análisis de información, el cual sea la venta de menor valor o mayor valor, más adelante lo vamos a ver, y ventas por días. ¿Qué pasa? Yo acá tengo cada una de las informaciones vendidas de el vendedor, valga la redundancia, y necesito ver cuál es la fecha de venta. Yo cojo la fecha de venta y simplemente la arrastro al vendedor y me va a decir, vea, Carmen hizo 477 ventas en estas fechas y estos son los valores que tiene cada uno de los vendedores. En este caso, yo puedo contraer la información yéndome a analizar y en el botón menos simplemente comprimo la información y puedo verlo uno por uno, el detalle de cada una de las ventas. ¿De acuerdo? Si yo quiero, puedo incluso hacer filtros de manera selectiva en el cual yo pueda decirle, vea, resumir valores por recuento, máximo, promedio, mínimo y máximo. Por ejemplo, este fue el valor mínimo de cada uno de los terceros o de los vendedores que tenemos. Puedo decir resumir valores por máximo. Esos fueron los valores de facturación máxima de cada uno de estos vendedores, ¿cierto? O simplemente puedo decir resumir valores por suma, que era el valor que teníamos para verificar el total de la suma. También puedo decir que quiero el recuento, el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, entre otras alternativas. De tal manera que aquí directamente encontré una solución a un requerimiento que no me demoró más de 5 segundos. Si yo quiero, también puedo seleccionar la fecha y traerla a mi opción de filtro y decir, bueno, en este caso yo puedo seleccionar una o varias opciones dándole clic en seleccionar varios elementos y decir, solamente quiero las ventas de 2014-05 hasta el 27 y selecciono todas esas fechas que están en ese rango. Automáticamente solo me filtro y me trajo la autosuma de esos datos sin necesidad que yo utilizara una función adicional. Bueno amigos, este video parecerá corto pero es sustancioso. ¿Qué vamos a hacer? La intención es empaparse de lo que podemos hacer con este tipo de operaciones. Por ejemplo, yo simplemente definí un proceso de fechas donde dije que necesitaba las ventas por vendedor, pero yo puedo decir, vea, yo necesito también solamente saber el tipo de valores que tengo yo. Entonces, puse el tipo en columna y él me dice, vea, por industrial o ventas de Carmen por tipo casa, vendió 54 con este precio. Industrial 71 con este precio. Local 60. Oficina, parking y aparece un detallado de todos los conceptos de venta. El cual los puedo traer de esa manera o también lo puedo llevar a filtro y seleccionar cuál es el que quiero ver como filtro. En este caso, ya hemos resuelto uno de los ejercicios iniciales que planteamos, que nos demoró un poco más en resolver, por tablas dinámicas. Para el ejercicio que se ha planteado por medio de ustedes, vamos a ingresar a la semana 3 o al taller solución 3, que básicamente es lo mismo pero solucionado. En este caso preferiblemente es solución taller 3, donde ya tenemos la información de los bonos. Para este tema vamos entonces a ingresar a la opción de base de datos y vamos a encontrar toda esa información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a crear una tabla dinámica en una hoja que se llama tablas. Ya va a quedar relacionada en su base de datos y van a insertar entonces una tabla dinámica. De esa tabla dinámica vamos a decir, vea, yo quiero saber cuántas ventas fueron a subdistribuidor y cuántas ventas fueron a público, cuánto fue el valor del pago y cuánto fue el bono 1, bono 2 y el bono total. Luego vamos a crear otra tabla dinámica al lado o debajo donde diga cuántos fueron las ventas por tipo y las ventas según el cliente. Esas son las alternativas que vamos a hacer para la tabla dinámica. Luego, por medio de otra tabla dinámica vamos a definir esta misma información que nos traiga solamente las ventas realizadas
entre el 6 de junio y el 7 de julio. ¿De acuerdo? Esa va a ser simplemente la tabla dinámica que vamos a realizar. Si tienen dudas o inquietudes, recuerden comunicarse con nosotros o pedir disponibilidad. El ejemplo es muy sencillo. Más que dar un ejemplo adicional, las tablas dinámicas básicas lo que requieren es que ustedes empiecen a jugar con el contenido de las tablas y así entender más a ciencia cierta de qué se trata cada una de las funciones. Ya les explicamos cómo se estructura todo el proceso, pero necesitamos que empiecen a hacer arreglos y a hacer o a jugar con los valores que tenemos de una base de datos. En este caso dejamos esta base de datos para que se alimenten y puedan trabajar con ella. Eso es todo por hoy, amigos de C Desarrollo. En caso de dudas, inquietudes, les repito, simplemente se comunican o piden disponibilidad. Feliz día y feliz fin de semana.